Saludos, Dios les bendiga. Como siempre, su servidor va a compartir con ustedes este tema que lo he titulado El siervo malo que no quiso perdonar. Ese es el título de este tema bíblico en este día. Dios les bendiga. Saludos a todos ustedes, amados hermanos, y también a nuestros amigos que les pueda llegar este video, esta enseñanza. El tema entonces lo he titulado El siervo malo que no quiso perdonar. Basado en Mateo capítulo 18, versículo del 23 al 35. Vamos a leer la palabra de Dios a esta hora. Dice, los dos deudores. Dice, versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, y yo te lo pagaré todo. Versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. El versículo 31 dice, viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y el versículo 35 va a ser la enseñanza, la conclusión de esta enseñanza en esta hora. Dice, así también vuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Palabra de Dios, hermanos. Muy bien. Vivimos un mundo presente actualmente lleno de mucha venganza, mucha violencia, ¿verdad? El ser humano toma en sus manos la ley, ¿verdad? Y es capaz de matar a otra persona por venganza, por tomar ¿verdad? Dice la persona, hacer justicia con sus propias manos. Eso se ve en muchos lugares del mundo, cuando agarran a un delincuente, un asesino, un ladrón, la gente lo agarra, lo encierra, ¿verdad? Lo cercan y lo empiezan a golpear, le tiran de golpes, piedras, y si es posible hasta lo queman vivo a esta persona. Es terrible y es triste, ¿verdad? Ver esas manifestaciones de violencia, de odio, de falta de misericordia, falta de perdón, ¿verdad? En muchos lugares sucede esto, ¿verdad? El ser humano está lleno de esa idea, ese deseo desenfrenado de vengarse y de tomar la justicia con sus propias manos contra aquellos que supuestamente o hacen cosas que bueno, son contra la ley y lógicamente contrarias a la honestidad, a la moralidad, ¿verdad? Lastimosamente ese es el mundo en que vivimos. Pero bueno, hermanos y amigos, quiero compartir con usted esta parábola. La voy a tratar de sintetizar. Ustedes en su casa pueden leerla poco a poco, ¿verdad? Y se darán cuenta que lo que vamos a hablar es lo que dice la palabra de Dios. No la voy a volver a leer, solamente la repito nada más, el texto, Mateo capítulo 18, versículo del 23 al 35. Esta parábola nos habla que un rey dice que
regresó, dice, y se puso a hacer cuentas con su consiervo. Y dentro de los consiervos halló a uno, dice, que le debía 10,000 talentos. ¿Verdad? Un talento era el equivalente a 6,000 denarios. O sea, prácticamente para ganar 6,000 denarios, un trabajador debía de trabajar por lo menos 20 años, más o menos. O sea, porque un día de trabajo era igual a un denario. Y si un talento era igual a 6,000 denarios, entonces estamos hablando de que era una suma millonaria esto que el rey le cobró a este hombre, ¿verdad? Y dice como hemos leído ahí, dice que este rey, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo, y comenzando a hacer cuenta, y se le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. O sea, era una cantidad tremenda, eran millones, ¿verdad? Prácticamente al día de hoy, 10,000 talentos serían como 3,480 millones de dólares, para que nos demos una idea de cuánta deuda era la que tenía este hombre. Era una deuda prácticamente impagable, ¿verdad? Y el versículo 25 dice, como no pudo pagarle, ordenó su señor venderle, y a su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Era una costumbre de los reyes, cuando alguien no le podía pagar, daba la orden, ¿verdad? Llévense a este junto con toda su familia y lo meten a la cárcel porque no me paga todo lo que me tiene, o lo que yo le entregué no lo paga. Entonces era una costumbre en ese entonces, de que ellos, los reyes, podían hacer eso con los que no pagaban sus deudas. Y el versículo 27 dice algo que nos va a recordar la actitud humana que a veces nosotros tenemos cuando realmente nos arrepentimos ante Dios, ¿verdad? Por cualquier deuda que tengamos. Dice, versículo 27 dice, versículo 26 dice, entonces dice, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lógicamente era algo impagable, pero el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Bueno, este rey, a la vez que él aplicaba la ley con dureza, ¿verdad? Con firmeza, a la vez era misericordioso. Eso nos recuerda quién es Dios, ¿verdad? Dios es así, Dios es fuerte, es lento para la ira, dice, lento para la ira. No significa que Él no se va a molestar en algún momento con las naciones o con el ser humano, claro que sí. Pero no con el ser humano, sino contra el pecado del ser humano. Él ama al ser humano, pero aborrece el pecado, ¿verdad? Por ahí dicen de que Dios, el Dios de ahora es diferente al de antes. Dice que el Dios de antes era vengativo, permitía la guerra, la muerte y mataba. Bueno, el Dios de ayer es el mismo el Dios de hoy, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Así dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Así dice Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Más la dádiva de Dios, Romanos 6:23, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Dios sigue siendo lo mismo. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y cuando las naciones no se arrepienten, lógicamente Dios derrama su ira sobre las naciones. Pero volviendo al texto que vamos a ver en esta hora, dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero sucedió algo. Este siervo que fue perdonado de 10,000 talentos, dice que ahora fue por ahí, dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía únicamente 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debe. Este siervo que había sido perdonado de 10,000 talentos, que era una deuda millonaria prácticamente, dice que se encontró a otro consiervo y únicamente le debía 100 denarios. Un denario solamente era prácticamente un día de trabajo, prácticamente. Un denario era prácticamente un día de trabajo.
y un talento eran 6,000 denarios. O sea, en otras palabras, no le debía ni siquiera un día de trabajo, ni siquiera un día de trabajo, ¿verdad? De toda la deuda que él había sido perdonado, le debía probablemente 0.010%, probablemente. Era una cantidad insignificante, pero dice que este siervo le cobró el dinero y lo ahogaba, dice, y le decía, págame lo que me debe. Me imagino que lo agarraba del cuello, ¿verdad? Y aquel pobre hombre lo ahogaba, ya no podía ni hablar. Págame lo que me debes, le decía. Este hombre, este consiervo que había sido perdonado de 100,000 talentos, tenía un corazón malo, vengativo. Era un hombre lleno de odio, era un hombre lleno de... no conocía la palabra misericordia. A pesar de que Dios le había perdonado, él no la aplicaba a su propia vida ni a los demás. O sea, era un hombre sin misericordia, era un hombre duro, malo, ¿verdad? Alguien intemperante, alguien arrogante, ¿verdad? Como hay muchas personas hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, hermanos y amigos, hay más divorcios que matrimonios, ¿verdad? El esposo no perdona a la esposa o la esposa no perdona al esposo, ¿verdad? Hoy en día hay odio donde quiera. Hay personas que no le perdonan a usted, pero ni una uña siquiera. Hay personas que están dispuestas a matar, están dispuestas a odiar, están dispuestas a aborrecer, ¿verdad? No conocen la palabra amor, no conocen la palabra misericordia, ¿verdad? Hay personas así en el mundo. No me puedo imaginar un cristiano con esas características, ¿verdad? Que no conozca la palabra amor, no conozca la palabra misericordia, no conozca todo lo que el Señor Jesucristo ha enseñado a sus hijos, ¿verdad? No puedo imaginarme un cristiano así. Pero lastimosamente a la iglesia pueden entrar hermanos así, o algunos que dicen que son hermanos, pero actúan de esa manera. Nosotros lo pudimos comprobar allá en Honduras unos años atrás. Yo conocí personalmente a uno de esos consiervos que tuvo problemas con unas personas ahí, y luego estas personas vinieron y lo mataron sin misericordia, le quitaron la vida, ¿verdad? Y conocimos a otro hermano cristiano que era doctor, que de igual manera entraron unos demonios a la iglesia, y por envidia, por cólera, por venganza, y sin haberles hecho nada al hermano, simplemente por envidia, la cólera, la venganza, y fueron y lo mataron al hermano, ¿verdad? Lastimosamente hay personas así, ¿verdad? Que se pueden introducir en la iglesia. Y si un cristiano actúa de esa manera, pues simplemente no es cristiano, es un demonio, ¿verdad? Porque un cristiano que mata, un cristiano que aborrece, no es un cristiano arrepentido. Es un cristiano lleno de odio, de envidia, de cólera, de venganza, ¿verdad? Y esas personas no son hijos de Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios actúa de la manera que Jesús nos enseña, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a ver este tema. Y sigue diciendo ahí la palabra de Dios. Entonces, una vez que este rey vio, dice que unos consiervos miraron la actitud de este siervo, cómo lo ahogaba a ese pobre hombre por esos pocos denarios, ¿verdad? Y él había sido perdonado una deuda enorme. Sin embargo, él fue, y cuando encontró a un consiervo lo agarró del cuello, ¿verdad? Y le dijo, págame todo lo que me debe. Y como el otro consiervo le dijo lo mismo y no le pagó, dice que lo fue y lo metió a la cárcel. Entonces otros consiervos vieron, versículo 32, versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándolo a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo también tuve misericordia de ti? O sea, en otras palabras, ¿tú por qué no actuaste como yo actué contigo, con misericordia? Yo te perdoné toda la deuda. ¿Quién eres tú? Tú te consideras un juez para juzgar y condenar a tu consiervo. Yo te perdoné, pero tú fuiste y lo agarraste a ese pobre hombre del cuello y lo metiste a la cárcel.
Entonces, ese consiervo malo, ese siervo malo, estaba cosechando o iba a cosechar lo que él había sembrado. Mire lo que cosechó, dice la escritura ahí, el versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que debía. Ahí empezó a pagar todo lo que él había actuado, su mal corazón, su arrogancia, su venganza, su odio, ¿verdad? Contra su consiervo. El versículo 35, ahí se da la paga total, ¿verdad? El Señor dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Hermanos, la paga que Dios va a dar, ¿verdad? Así como este rey mandó a este hombre a la cárcel por haber sido malo, por haber sido vengativo, la paga que el Señor va a hacer contra todos los hombres que se crean jueces y agarren la ley con sus manos, ¿verdad? Y condenen a la persona, ¿verdad? Pudiéndola haber perdonado. Bueno, dice la Escritura que el Señor así va a hacer, dice, así también vuestro Padre hará, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. O sea, Dios no va a tener misericordia contra aquellos que no usen la palabra de acuerdo a su santa voluntad, ¿verdad? O sea, que actúen de una manera como que fueran jueces, ¿verdad? Bueno, este problema de los seres humanos de actuar así de esa manera siempre así ha sido permanentemente hasta ahorita, ¿verdad? A veces entre gobernantes se pueden pelear entre ellos y luego agarran a a sus propios pueblos y los ponen a pelear entre ellos, ¿verdad? Y pueblos y naciones enteras se han destruido de esa manera, por medio de las guerras mundiales inclusive, ¿verdad? Y así sucesivamente el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Acerca de no caer en ese problema de juzgar a sus hermanos. Vamos a ver las enseñanzas de Jesucristo y también vamos a aplicar algunas del apóstol Pablo a la iglesia. Una de las enseñanzas que Jesucristo dejó a sus discípulos fue cuando él le habla acerca de los fariseos, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, versículo del 43 al 48, ahí tenemos cómo actuaban los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso que se caracterizaba por utilizar la hipocresía, ¿verdad? Ellos eran bien hipócritas, los fariseos, y ellos utilizaban esta forma en su relación con Dios y hacia los demás. Ellos eran bien hipócritas, o sea, ellos decían que amaban a Dios, pero hacían las cosas a su manera. Una persona que diga que es creyente y actúa de la manera que le da la regalada gana prácticamente delante de Dios es un hipócrita, porque no está actuando de la manera que a Dios le agrada, ¿verdad? No está actuando de manera sincera. Es mejor confesar los pecados ante Dios y no aparentar delante de otro o delante de alguien el ser santo, aparentemente justo, cuando dentro de nosotros mismos estamos llenos de tanto veneno o de pecado, ¿verdad? Estos fariseos, hermanos, hacían esto, ¿verdad? Dice Mateo 5, versículo del 43 al 48. Dice ahí la escritura. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Miren lo que hacían los fariseos, o sea, ellos tenían esa costumbre. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, en otras palabras, a mis hermanos fariseos, ¿verdad? A mis amigos, a mis familiares que yo amo, ¿verdad? Ellos son mi prójimo. Pero a mis enemigos, a mis retractores, esos son enemigos. Entonces, aborrecerás a tu enemigo. Ese era el lema que ellos tenían, ¿verdad? O sea, ellos decían, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea que los enemigos para ellos no eran prójimos, esos eran enemigos, había que aborrecerlos, si es posible había que matarlos, ¿verdad? Esos fueron los que hicieron eso mismo hicieron los sacerdotes, los fariseos, los sacerdotes cuando llevaron al Señor Jesucristo a la cruz, ¿verdad? Ellos decían que amaban a Dios y amaban a sus hermanos, a su prójimo.
Pero miren lo que le hicieron a Jesús injustamente. Lo llevaron a un madero, lo colgaron, lo condenaron, lo juzgaron y sin ninguna culpa, ¿verdad? A veces nosotros los humanos podemos caer en el error de querer juzgar a otro sin antes ver nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Y la naturaleza que nosotros tenemos, los humanos, a veces es una naturaleza pecaminosa. ¿Verdad? A veces no vemos nuestros propios errores, pero sí somos rápidos para ver los defectos de los demás. Y esto era lo que hacían estos fariseos. Ellos eran hipócritas en su en su relación con Dios, ¿verdad? Y por eso el Señor Jesucristo les dice de esa manera. Entonces, también en Mateo 7, versículo 1 y 2, ahí Jesús les dice, ¿por qué tú ves la espiga que tiene tu hermano en tu ojo cuando no te ves la propia viga que tienes en tu otro ojo? O sea, está hablando Jesús de no juzgar, ¿verdad? En Lucas capítulo 6, versículo 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. El Señor Jesucristo siempre instruyó a sus apóstoles y a los creyentes a perdonar a sus hermanos, ¿verdad? Inclusive, en cierta ocasión, Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía de perdonar a su hermano. Y voy a leer algo que es importante, hermanos. Cuando yo admiro a mi prójimo por sus cualidades, pero al mismo tiempo puede ser de que en algún momento, ¿verdad? Esas cualidades de mi prójimo me dé cierta sensación de envidia. Entonces ahí es donde entra el pecado en el ser humano. El ojo prácticamente se nos vuelve malo, porque ya no vemos la realidad como es, ¿verdad? Incluso puede darse el asunto de que juzgue a alguien por un daño imaginario que nunca ha cometido, ¿verdad? Ahí es donde se da el problema de juzgar a otros sin antes ver nuestro propio defecto, ¿verdad? Las miles de faltas que le puede encontrar inclusive a una persona tampoco prueban de que yo valgo más que esa persona a la cual estoy juzgando, ¿verdad? Y a veces nosotros nos creemos jueces, ¿verdad? Contra los demás o contra alguien, ¿verdad? A veces por medio de la arrogancia, por medio de la necedad, tomamos la arrogancia, tomamos la necedad por medio del deseo de la venganza, el deseo del odio, ¿verdad? El odio que tenemos en el corazón, en la mente, lo llevamos a la práctica y empezamos a hacer un montón de cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y empezamos a perseguir a aquella persona hasta destruirla, ¿verdad? Si es posible destruirla de muchas maneras, con palabras, con hechos, ¿verdad? La denigramos, empezamos a calumniarla, empezamos a hablar un montón de cosas, ¿verdad? Y nos volvemos, hermanos, prácticamente instrumentos del diablo, ¿verdad? En nuestras manos. O sea, nos volvemos instrumentos de Satanás, ¿verdad? Y somos capaces de aborrecer a aquella persona, a aquel cristiano, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. O sea, sin querer, una persona puede volverse un homicida, un asesino. ¿Cuándo? No necesariamente matando a alguien físicamente, sino cuando aborrecemos a aquella persona, ¿verdad? Y lastimosamente hay cristianos, ¿verdad? O hay personas que actúan así como los fariseos, de manera hipócrita, ¿verdad? Aborrecen a su hermano y sin embargo son tan hipócritas que toman la Santa Cena, oran a Dios y felices como que no pasa nada. Y tal vez teniendo aborrecimiento en su corazón, ¿verdad? O tal vez miran a aquella persona y no la topan, como dice el dicho, ¿verdad? No son capaces de verla a la cara, de verle a los ojos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son capaces de odiar. Ese odio que tienen en su corazón los lleva al aborrecimiento. Pero hermanos o amigos, si una persona camina así de esa manera, dice la palabra de Dios que es un homicida, es un asesino, porque no es capaz de aceptar la palabra de Dios, ni mucho menos de practicarla, ¿verdad? Como el ejemplo que yo les di de estos dos hermanos que fueron asesinados
ahí en Honduras hace unos años, ¿verdad? Yo conocí a uno de ellos, como les decía. Hay personas, hermanos, que odian y aborrecen a su prójimo en su corazón. Lastimosamente, hermano, este es uno de los problemas que está destruyendo a esta humanidad, y por eso el Señor va a emitir su juicio, hermano, algún día que Él venga, ¿verdad? Por segunda vez. Dice la palabra de Dios ahí, voy a leer otro texto. En Mateo capítulo 18, versículo del 15 al 17, a ver. Hablando de este tema. Dice, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La actitud correcta cuando alguien nos ofende es esa, ¿verdad? O sea, habla con tu hermano. A veces nosotros hemos tenido que pasar diferentes situaciones, ¿verdad? Debido a este problema, ¿verdad? A veces de repente alguien nos ofende y vamos y platicamos con ese hermano, pero este hermano como que no se convence y luego va y empieza por medio de Satanás, así como un instrumento del demonio, empieza a regar el pleito, ¿verdad? La disensión, ¿verdad? A otros inclusive. Y se hace el asunto un asunto grave, un asunto grande. Hay de aquellos hermanos que actúan de esa manera, ¿verdad? O que han actuado de esa manera. Porque Dios tarde o temprano les va a juzgar. Dice la palabra de Dios que la actitud correcta es que tú hables con tu hermano. Y si tu hermano te dice que no, que esto es así, te explica y llegan a un acuerdo con él, pues la actitud correcta es de perdonarlo. Pero no es que tú tomes venganza y te vayas tras como un instrumento del demonio para hacerle daño a tu hermano. Dice la palabra de Dios, mas si no te oyeres, toma aún contigo uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Verdad? Esa es la actitud correcta. Pero hay personas que no hacen así, ¿verdad? Son capaces de ir hasta a levantar un juicio, ¿verdad? Con calumnias, ¿verdad? Y una serie de detracciones del demonio, ¿verdad? Asusadas por otro, ya sea por alguien, ¿verdad? Y son capaces de querer destruir a esa persona. Bueno, gracias a Dios, nuestro Dios nos ha dado ese espíritu de misericordia a nosotros los cristianos, y nos ha dado esa facultad de perdonar e inclusive de orar por esas personas. Y gloria a Dios si lo estamos haciendo y lo hemos hecho. Pero dice la palabra de Dios que Dios va a ser vengativo en todas estas cosas, ¿verdad? Sobre todo de aquellos que cometen injusticia y no obedecen la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí, en Mateo capítulo 18, versículo del 21 al 22. A ver, vamos a leer las palabras de Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Verdad? En esta parábola de los dos deudores, Jesús primeramente le dio esta enseñanza a Pedro. Le dice Pedro, Señor, ¿cuántas veces yo debo de perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Verdad? A mi hermano que pegue contra mí. ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, en otras palabras, toda tu vida, todas las veces que puedas, si 7 veces al día este hermano te ofende, 7 veces al día debes de perdonarle, ¿verdad? Y no te digo solamente 7 veces, sino aún 70 veces 7, o sea, toda tu vida tienes que aprender a perdonar. Y ahí es donde Jesús, más adelante en el versículo 23, le enseña, ¿verdad? Acerca de los dos deudores. Este hombre que fue perdonado, que no quiso perdonar a otro por una deuda más pequeña, ¿verdad? Entonces, cualquier falta que alguien encuentre en otra persona, ¿verdad? Pueden ser inclusive hasta miles de faltas que yo encuentre en otra persona. Eso no me da derecho alguno de constituirme un juez yo y ir a condenar y a destruir a tal persona, ¿verdad? Porque eso no, el hecho que yo lo haga no va a probar de que yo valga más que esa persona. ¿Cuántas veces durante el día
yo ofendo a Dios y cuántas veces Dios me perdona. La severidad de mi juicio quizás no haga más que esconder mi propia inseguridad o mi miedo a ser juzgado, ¿verdad? Muchas personas han caído en ese problema, ¿verdad? En esa tentación, o han juzgado a otros de una manera inmisericordia, y luego, ¿verdad? Tendrán ellos que ser juzgados de igual manera, porque ante Dios nadie escapará, hermanos, ¿verdad? Ningún ser humano. Dice la palabra de Dios: no juzguéis y no seréis juzgados. Perdonad y seréis perdonados. Así dice Lucas 6:37. ¿Verdad? Entonces, hermanos, qué importante es para nosotros aplicar esta enseñanza en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y también para nuestros amigos, ¿verdad? La venganza solamente te lleva a la destrucción, a la muerte, ¿verdad? ¿Cuántas vidas se pierden hoy en día por la venganza, hermanos? Personas que aparentemente han sido muy centradas, ¿verdad? En un momento de cólera han llevado inclusive a la muerte a otras personas, ¿verdad? Por medio de la venganza o la violencia. Entonces, hermanos, este hombre que había sido perdonado de esa deuda no hizo lo mismo. Fue y agarró a ese pobre hombre y lo llevó a la cárcel, y luego fue castigado por su señor, por el rey, ¿verdad? Y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque tú me rogaste. ¿No debiste de haber hecho tú también con tu consiervo, al cual te pidió perdón y tú no lo hiciste? Y el Señor en la parábola da una gran enseñanza, ¿verdad? Que nosotros la vamos a aplicar en nuestra vida. Dice ahí la palabra de Dios. Entonces, así también vuestro Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Cuántos de nosotros hemos sido afectados de muchas maneras por este asunto, hermanos? ¿Verdad? Que hemos sido juzgados sin misericordia, ¿verdad? Hermanos, tenemos con la palabra de Dios promesa. Y Dios promete vengar a todos los que hacen estas cosas, ¿verdad? Todos los que juzgan y condenan sin misericordia a una persona, aún sin tener prueba o tener razón de por qué, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, leamos un texto, ahí dice, primera de Juan 1, versículo del 8 al 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hacemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ese es el problema, ¿verdad? Pues ese es el problema, que todos los seres humanos a veces caen en este pecado, ¿verdad? A veces a veces podemos creer de que no tenemos pecado, y algunos cristianos también les pueden caer en este problema, ¿verdad? A veces con nuestras actitudes, con nuestra arrogancia, con nuestro orgullo, ¿verdad? Nos damos a conocer como que somos los perfectos, como que somos los justos, como que somos los buenos, ¿verdad? Y nos atrevemos a veces a mirar los defectos de los demás o a juzgar a otros, ¿verdad? El ansia de dominación a veces en los seres humanos también puede incitar a juzgar a otros, ¿verdad? Todos los que llevamos un liderazgo tengamos mucho cuidado, ¿verdad? De no caer en este pecado, ¿verdad? De no juzgar a otros. A veces hay predicadores que juzgan a otros hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos quieren tener siempre ese efecto de dominar a los demás, ¿verdad? Y este problema los puede llevar, hermanos, a otros pecados más graves, ¿verdad? No se trata de desacreditar a alguien, sino de ponernos al servicio de los demás, ¿verdad? En lugar de juzgar, ¿verdad? Nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que evitar todo ello, porque dice la palabra de Dios que así, de igual manera, así nosotros vamos a tenerle que dar cuentas a Dios, ¿verdad? Hermanos, en la palabra de Dios también hay algunas enseñanzas que el apóstol Pablo le daba a la iglesia, ¿verdad? Una de las enseñanzas es, por ejemplo,
En 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice ahí la palabra de Dios: el amor no se irrita ni guarda rencor. Pablo enseñó en este capítulo 13 cómo es el amor. Enseñó a los cristianos acerca del amor cristiano, el amor ágape que Dios tiene hacia los hombres. Nadie es perfecto como para atreverse a juzgar a otros en el sentido de... No significa tampoco, hermano, que cuando alguien comete un error no le hagamos ver su error, pero de una manera correcta, conforme a la palabra de Dios y con humildad, ¿verdad? Queremos a veces, nosotros los seres humanos queremos lo mejor para otros, y eso es bueno. Pero cuando esa actitud lleva de ayudar a otro, pero no para destruir. Generalmente, hermano, el ser humano, por medio del odio, la venganza, nos dejamos llevar, la persona se deja llevar por esa actitud, y al final lo que termina haciendo es un gran daño a esa persona, o inclusive destruyéndola, ¿verdad? En nuestra vida nosotros de una u otra manera hemos experimentado lastimosamente esas cosas de una u otra manera, pero gracias a Dios que Dios nos ha ayudado a perdonar y nos ha ayudado a poner inclusive en oración a esas personas que nos han ofendido grandemente, ¿verdad? Esa es nuestra actitud cristiana. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, ahí Pablo da consejos, ¿verdad?, a la iglesia de Colosas. Colosenses 3, versículo 13 dice ahí: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, la enseñanza que nosotros los cristianos tenemos de parte del Señor es que nosotros debemos de soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros, ¿verdad? Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es la actitud correcta, ¿verdad? De la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros perdonemos a otros, ¿verdad? Cuando esa actitud no se hace de esa manera, eso nos lleva a cometer un enorme pecado delante de Dios, ¿verdad? Y es cuando nos lanzamos tras la venganza, tras el odio, tras la cólera, ¿verdad? Y vamos y somos capaces de destruir a una persona. Somos capaces de aborrecerla, de sembrarle un montón de cosas, calumnias, chismes, mentiras y un montón de cosas, odio, ¿verdad? Lo que destila el corazón es odio, ¿verdad? Cuando sale la palabra de nuestra boca. Y eso, hermanos, delante de Dios es un gran pecado. Dice la palabra de Dios que seremos juzgados todos los seres humanos si actuamos de esa manera, sin misericordia, ¿verdad? Juicio sin misericordia se hará el que no hace misericordia. Y delante de Dios todos estamos en la misma categoría, ¿verdad? No podemos nosotros los humanos tomar la ley por nuestras manos, porque solamente uno es el dador de la ley y el hacedor de la ley. Y ese es nuestro Dios. Él es el único juez verdadero y perfecto. Hay de los jueces, ¿verdad?, que actualmente hacen lo que les da la regalada gana con la ley, ¿verdad? Absuelven al quien quieren y condenan al que quieren. Hay de ellos. Pero nosotros los cristianos tenemos que hacer lo correcto, ¿verdad? Otro texto que quiero compartir con ustedes dice Romanos capítulo 12, versículo del 17 al 20. Romanos 12, del 17 al 20. A ver, Romanos 12, que es muy importante para ilustrar esta parábola, ¿verdad?, de los dos deudores. Este siervo malo, lógicamente, no era capaz de perdonar, ¿verdad? No fue capaz de perdonar. Y por eso hay una advertencia al final, ¿verdad?, de esa parábola que hemos leído, donde Dios tampoco no va a perdonar a aquellos que no perdonan. Hay personas que dicen, yo perdono pero no olvido, entonces no has perdonado. Hay personas que dicen, si a mí me las hacen, yo respondo, tampoco no has perdonado. Y no me imagino un cristiano que dice que perdona, pero cuando ve a aquella persona que no la topa o que no le parece, se aleja, ¿verdad? Y no le da la cara, no la mira a los ojos, ¿verdad? Hay cristianos así.
se reúnen con los que ellos supuestamente aman o les aman a ellos y se apartan de los demás o de aquella persona que no tragan, ¿verdad? Ese cristiano que hace eso está en pecado delante de Dios. ¿Verdad? A Dios no lo va a engañar nadie. Dice la palabra de Dios, si tú a tu hermano no lo perdonas de corazón, ¿verdad? Pero de corazón, así como Dios te perdona todos los días tus pecados, pues tampoco Dios no te va a perdonar a ti. Eso es lo que enseña esta parábola. Entonces, nosotros tenemos que entender de que es Dios el que nos deja su mandamiento y su palabra. Romanos 12, del 17 al 20 dice ahí, dice la palabra de Dios ahí, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Nosotros los cristianos dicen, no debemos de pagar mal por mal, sino debemos de procurar hacer lo bueno delante de los hombres. Si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, a veces nosotros tenemos los humanos esa tendencia, ¿verdad?, de querernos vengar nosotros mismos. Dice la palabra de Dios para los cristianos, no os venguéis vosotros mismos, sino, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, a lo largo de nuestra vida cristiana, muchas personas nos han querido hacer daño y lo que hemos visto es que Dios mismo se ha encargado de ellos, los ha puesto en su lugar, ¿verdad? Porque los que se meten con los hijos de Dios tarde o temprano les va mal, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el versículo 20, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo estas cosas, dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Esa es la actitud cristiana, hermanos. Cuando si el enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Verdad? Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, dice la palabra de Dios que debemos actuar así como Dios actúa, ¿verdad? Dios, hermano, es un Dios justo, es un Dios de amor. Y todas aquellas personas que le piden perdón, se arrepienten de sus pecados, Dios les perdona. Así los seres humanos no querramos perdonar, Dios sí perdona de corazón, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de amor, es un Dios verdadero, es perfecto, es santo, es puro. Él no es como los humanos, que los seres humanos somos, a veces utilizamos la hipocresía, ¿verdad? Con este sí hago misericordia, con este otro no, ¿verdad? Este sí lo perdono, a esto no lo perdono. Dios no es así, hermano. Dios nos perdona todos los días y a cada momento, ¿verdad? Y por eso debemos nosotros de aprender de la naturaleza de Dios. No seáis vencidos de lo malo, sino vence el mal con el bien. Si todas las naciones y todos los seres humanos hicieran esto, hermano, no hubieran guerras en el mundo, no hubieran asesinatos, no hubiera esa violencia, ¿verdad?, que hay a veces. Lastimosamente, ¿verdad?, los seres humanos actualmente por medio del pecado se están destruyendo a sí mismos. En Hebreos 12:15 nosotros encontramos una enseñanza muy importante, hermano, ya para ir finalizando. En Hebreos 12:5 encontramos esta enseñanza que nos ilustra un consejo de parte del Señor. Dice Hebreos 12:5. A ver, dice, a ver, Hebreos 12:15, Hebreos 12:15 dice, mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. ¿Verdad? Mirad, dice el texto de Hebreos, mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La vida cristiana debe ser una vida íntegra, una vida de comunión con Dios.
Si dejamos que la maladversidad, el mal deseo, el mal pensamiento en nuestro corazón nos permita llevarnos al pecado del aborrecimiento, de continuar con aquella actitud de venganza, aquel sentimiento de odio, de envidia, de cólera contra aquella persona, pues entonces estamos dejando que la raíz de amargura brote en nuestro corazón y se apodere de nosotros. Y dice la Escritura que también podemos contaminar a otros, ¿verdad? Y por eso, hermanos, las personas que aborrecen, las personas que odian, tienen malas relaciones, no solamente con una persona, sino con todo mundo, ¿verdad? Con todo mundo. ¿Por qué? Porque esa raíz de amargura la tienen fijada en su corazón. Hay personas que les brota la amargura. No son personas felices, ¿verdad? Ni consigo misma ni con otras personas. Y lastimosamente, ¿verdad? Hay personas así en este mundo. Hermanos, yo ruego a Dios de que al momento que estemos escuchando este tema, nosotros no estemos contaminándonos con este problema, ¿verdad? Vamos a ir terminando, hermanos, acá con este texto. Conclusión, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice, vamos a leerlo y ahí vamos a terminar, ¿verdad? Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Otra vez lo voy a leer. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y el versículo 14 dice algo muy importante antes de este texto. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Verdad? El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Verdad? Hermanos, qué importante es que los hijos de Dios amemos a nuestros hermanos, amemos a nuestro prójimo. Es parte del mandamiento de la ley de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Si nosotros no aprendemos, los seres humanos, a respetar este mandamiento, a obedecer este mandamiento, entonces, hermanos, lastimosamente, nuestro Dios no nos va a dejar entrar al cielo, ¿verdad? Como dice la parábola, ¿verdad? Y hemos leído, así hará vuestro Padre Celestial con cada uno de vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos vuestras ofensas. O sea, en otras palabras, Dios desea que nosotros los cristianos practiquemos un corazón perdonador con aquellos que nos han ofendido o aquellos que nos ofenden. ¿Verdad? Si queremos entrar al cielo, tenemos que también aprender a perdonar para que nosotros también seamos perdonados. Y si queremos no ser juzgados, pues no también debemos de juzgar a otros, ¿verdad? Juzgar en el sentido malo de querer destruir a esa persona. Tenemos que juzgar las cosas positivas, ¿verdad? Las cosas buenas, ¿verdad? Y si un hermano o alguien comete un error, pues hacérselo ver con amor, ¿verdad? Pues a mí me parece que esto tal cosa, ¿no? Pero no llevarlo, no dejarnos tentar por esa tentación de querer destruir a esa persona y mucho menos aborrecerla, ¿verdad? Ya sabemos que el aborrecimiento nos puede convertir en personas homicidas, en asesinos, ¿verdad? No hay necesidad que tú mates a una persona físicamente para aborrecerla. Mates físicamente a una persona para ser homicida. Con solamente que tú la aborrezcas en tu corazón, en tu mente a esa persona y no la aceptes tal como es y no le muestres realmente una amistad, una sinceridad, un acercamiento, una hermandad verdadera como cristiano, como hijo de Dios, entonces simplemente estás demostrando que tienes un corazón no arrepentido y un corazón endurecido. Y el que tal actúa, dice la palabra de Dios, si tú mueres así, hermano, en esa condición,
déjame decirte, hermano, que tú no vas a entrar al cielo, ¿verdad? Los cristianos no aborrecemos a nadie, a nadie. Los verdaderos cristianos aman a su prójimo y aman a sus hermanos. Hermanos y amigos, Dios desea que este mundo tenga un corazón perdonador, un corazón bueno, un corazón lleno de misericordia. Porque así como Dios perdona al hombre, así también nosotros también debemos perdonar a otros. Si este mundo obedeciera la palabra de Dios, no viviera como vive ahora la humanidad. Dios nos ayude para tener un corazón perdonador cada día. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a poner en práctica todos estos consejos de parte de la palabra del Señor. Bendiciones y saludos a todos nuestros amigos y a nuestros hermanos en Cristo que lograron ver este video. Dios les bendiga. Abrazos.